vuelta. No sé si os acordaréis de nosotros porque hemos desaparecido ligeramente. Ligeramente. Han pasado cosas, han pasado cosas. A ver si... Principalmente ha salido un libro de Brandon Sanderson, así que se ha ido a segundo plano, por no decir a la mierda este proyecto. Hay que tener uno sus prioridades de qué importa más, si un podcast o leer a Brandon Sanderson. Dios mío. Sí, de hecho era lo primero que te iba a decir que comentásemos y era el cambio un poco que seguramente se va a notar si para los 3 fans de La Hoguera del formato y demás que vamos a tener a partir de ahora. Y este hiato, bueno, no se debería decir si se considera hiato teniendo en cuenta que llevamos 3 capítulos. Algún manga segundo que ha hecho algo así que sí se puede considerar hiato, porque la palabra hiato se creó para los mangas. Pero bueno, la verdad yo creo que iba a hablar de ello, de cómo, pues, para los que lo estén viendo ahora mismo, pues, notarán el cambio. Y es que vamos a pasar a ser unos episodios editados. Y ligeramente más cortos, porque la verdad no pienso editar tanto. Sí, son cosas que han pasado de... Como que 2 horas era mucho, de que veíamos que esta cosa graciosa, al final a lo mejor llega algo y tipo... A lo mejor deberíamos intentar currar un poco. Y por currar me refiero a Chufi, que es el que va a editar esto. Jolines. Yo soy el único que va a traer material que va a tener que editarme. Pero bueno, yo considero que es un cambio para bien. En general, sí, a ver, el tiempo lo dirá, pero considero que es un cambio para bien nosotros podemos grabar unas 5 o 6 horas de material interesante hablando de los temas. Y sé que no aporta la interactividad que tenía hasta ahora, ya que al hacerlo en stream hemos tenido varias veces donde venían compañeros nuestros y demás a intervenir por el chat y nos aportaban sus puntos de vista, sus ideas, ya que muchas veces somos, pues, dos frikis hablando de cualquier cosa de nicho y podemos equivocarnos, la verdad. Y lo que creo que puede estar para bien es el que al final nosotros podemos hacer cosas más interesantes, más preparadas, más demás, para traeros un contenido mejor en ese sentido, donde podemos tomarnos las molestias de buscar en medio, no tenemos que ser tan dinámicos o tan directos o tan así, ya que todas las cosas que tengamos que estar buscando, investigando a mitad de conversación, podremos hacerlo tranquilamente para tratar de traeros la mejor información, yo creo. Y bueno, básicamente la razón es que somos unos antisociales, no queremos hablar con vosotros. exacto. Se nos ha subido ya la fama. Esa es otra razón por la que hemos tardado tanto en subir vídeo. A mí se me ha subido altamente la fama por mi otro canal y ya no me quería juntar con este esperpento que tenemos aquí. Exacto. Por eso por eso lo de aquel sort donde proclamaste a nuestro primer fan en persona. Sí, eso, si me veis por la calle podéis hacerme cualquier tontería. Yo seguiré rollo. Jolines. Si me queréis apuñalar es lo que pasa por ser el único que da la cara. Eso es una proposición muy este fuerte, la verdad. Si le queréis apuñalar porque no le ha encantado este libro de Brandon Sanderson, arre. Y Bueno, empezamos con esa sección muy bien. No voy a leer la Arena Blanca hasta que lo vuelvan versión novela. No me voy a leer un maldito cómic de Brandon Sanderson. Yo lo Dios tengo mío. para leer libros. Y bueno, de hecho, comentando lo del contenido de calidad y demás, otro motivo por el que realmente hemos tardado tanto, ya que uno diría, bueno, si vais a grabar más horas y lo vais a hacer grabando y después editarlo y demás,
y ya hacíais directos cada 2 semanas, pues ¿por qué no ha habido un directo, un vídeo antes y demás? Ha sido porque precisamente hemos estado preparando un tema interesante, muy largo, de unas cuantas diapositivas es en tu parte, Mario. 140 por mi parte y 40 por su parte. Ya podéis ver quién carrilea este maldito podcast. Y nada, hemos estado haciendo un trabajo de investigación bastante grande, diría, preparándolo bastante. Yo he tratado de no mirar mucho sobre la parte de investigación de Mario, para también reaccionar un poco como lo haréis vosotros, yo entiendo. Y nada, creo que puede estar bastante guay. Sí, a ver, iremos probando. Si quieres este introducir formato el y tema, todo Mario, esto. para que ponga ahora la tuya. Ujú. Como ustedes muy bien sabéis, yo tengo una fascinación por los dragones. ¿Y qué son los dragones? Criaturas mitológicas. Entonces, ese es el tema de hoy. Tengo una sesión con las criaturas mitológicas y voy a dampearos durante 4 horas sobre el tema para luego dejar que Chufi hable media hora. Y por cierto, el Como debe autismo ser. está ya reconocido. Creo que se nota. Y antes de empezar, tengo que mencionar un detalle. Los de Spotify no van a ver, los que sí estáis viendo lo que está ocurriendo en pantalla, Claro. si lo puede que os lo estéis notando, que es que debajo de lo que es la presentación hay una rayita rara. Me Esa es la siguiente cachis. diapositiva, Ay, porque lo estamos mostrando con la peor forma posible. Estamos presentando estas diapositivas, siempre en la mayor calidad, traída por la hoguera de los soñadores. a ver, Y es ahora que tendréis el de cuando verla la todo el hoguera rato de como los yo. soñadores me dé el dinero para comprar el paquete de Adobe, pues tendrán mejor calidad por esa parte, la verdad. Bueno, dicho esto, Mario, ¿qué me tienes aquí de primeros? Demonios y maldad, Pues, Leo. Barra maldad. pues tengo de aquí de primero lo que va a ser nuestra primera funa, porque nos van a considerar satánicos luego de mostrar esto en pantalla. Y un poco para empezar, además de lo que ya has leído, quiero preguntarte qué se te viene a la cabeza cuando escuchas criatura mitológica. Mm, son... Uf, qué pregunta me metes así de primera. Yo diría que es como cualquier criatura ligada a algún tipo de fuerza totalmente sobrehumana, ya sea antinatural, o sea natural, o sea un concepto. Ujú. Esa es una descripción demasiado acertada para lo que buscaba, por eso te lo preguntaba de primeras, para que no me dieras una buena respuesta. Lo que esperaba era algo más como bicho grande con colmillos, cuernos y cosas así. Dios. Ya lo posiblemente. Y por eso esta es la Uy, primera espera, categoría, Mario, se porque te muchos está rompiendo el audio. voy a tener que repetir algo. No, no, va bien, da igual. Vale, pues. Pues sí, un poco eso es lo que creo que mucha gente piensa cuando piensa en una criatura mitológica, que es algo con muchos colmillos, con muchas garras, a lo mejor cuernos, a lo mejor alas. Ujú. Y esas características son muy comunes en la idea que tenemos de demonios. Creo que todos conocemos el concepto de demonios. Y por eso es un poco la primera categoría que estoy trayendo aquí para las criaturas mitológicas, que es demonios, pero como ese es un nombre muy de una parte concreta del mundo, eso también se puede clasificar como eso, como seres de maldad o creados de maldad. Y es lo que muchas cosas espera cuando piensa en una criatura mitológica que sea malvada y que posiblemente te coma. Jolín.
Vale, entiendo lo que hablas. O que, o que sus poderes mágicos y todo eso sean oscurantistas o satánicos. Sino preguntarles qué pensaban a la Inquisición de tener conocimientos de criaturas y todo eso, aunque sea con fines académicos. Me recuerda en cierto grado a cómo entrenar a tu dragón, el libro de los dragones, que toda la información era sobre cómo matarlos, no para documentar cómo funcionaban como una Sí, criatura. porque durante mucha época de nuestra historia, sobre todo más moderna, muchas de estas criaturas estaban olvidadas porque era eso, decían, son del demonio. Y no las estudiaban, no veían sus fines, que eso es algo importante que iré hablando en esta presentación de la importancia cultural y para saber de las personas de la época y todo eso que tiene las criaturas de su mitología, Sí, para poder entender a la gente de la época. Y es eso, un poco, por eso esto es también una categoría, porque es la idea de tener algo como maldad siempre ha estado muy ligado al ser humano. Siempre que ahí empieza la maldad, tiene esta imagen de una figura neblinosa oscura, a lo mejor con cuernos, ojos rojos. Tienen una representación mental de la maldad que muy posiblemente sea una criatura, un monstruo. ok. Y es eso, un poco todas estas criaturas que vamos a ver ahora representan eso, de cómo ha ido las personas a lo largo del tiempo imaginándose este concepto tan primordial para el ser humano que es la maldad. Que es eso, somos de las pocas criaturas que actuamos con malicia y de cómo se ha relacionado esto de si era por voluntad propia o estabas poseído por el demonio, Sí. que te compraste un sobre de Pokémon y ya lo siguiente que haces es abortar y beber sangre de vírgenes. Vaya ejemplo, la verdad. Pero sí. Pues lo doy. Y lo primero, como llama la propia categoría, aunque son más o menos bastante europeos y americanos, el concepto de maldad que estamos viendo ahora, que es el demonio. Y aquí podemos ver un poco como muchos que vamos a ver, el demonio más clásico a lo mejor tenía facetas un poco más parecidas al humano, porque Sí. se decía mucho lo de que las personas malas o que hacían cosas malas estaban poseídas y todo eso, así que se juntaba más con la idea del ser humano en ese sentido. Y un poco, si piensas demonios en la actualidad, va a ser mucho más parecido al que tenemos en la derecha, y es un poco la idea que tengo con esta presentación, de que todas van a tener dos imágenes, que es un poco la imagen más clásica y la más actual. Y es eso, la idea más actual del Ah. demonio es los cuernos, las alas, la piel roja y todo eso, Eso que es sea un bastante hombre interesante, sí. sin También camisa. está guay que lo vayas describiendo para, como tú dijiste, los de Spotify que puedan Sí. entenderlo. Básicamente tengo que hacer adaptación para ciegos. Sí, Que no sería que no somos inclusivos, todos pueden disfrutar de la fantasía. claro, claro. Y, y aquí lo que faltaría un poco, porque además de la representación que tenemos del demonio de rojo y todo eso que tenemos a la derecha, también hay otra que no he querido poner a posta, porque sería la representación del demonio que creo que a lo mejor has visto muy recientemente en series o como lo representa la gente, Como que un es hombre trajeado. como un hombre trajeado, exactamente. Claro. De cómo ahí creo que es una visión que se relaciona mucho con la primera que he dicho del demonio, de que es posesión y que la maldad no viene de esa persona. Claro. En la sociedad actual ya cuesta justificar los actos de maldad, como no es algo tuyo, no es algo que te están haciendo hacer. Aquí ya tenemos en gran parte la suficiente ética para
ver cómo el concepto de maldad está mucho más sujeto a lo que es el humano. Claro. Y no es una fuerza externa que nos mueve y que nosotros no somos malos. Sí, Y, es bastante interesante como origen. Tiene bastante sentido. Es como una representación de la maldad, pero humana. ¿No? y Muy sí, simple. es eso de cómo muchos de los que vamos a ver de maldad tienen muchas apariencias, casi todos son antropomórficos. Ujú. Y un poco los curiosos son las características que le han dado a los demonios en general de las alas que tienen, que son de murciélago, los cuernos son Sí, curiosos porque de dónde vienen. Al final un poco los cuernos tienen que ver mucho con cabras y todo eso porque las cabras, como hemos podido sí. ver en la primera diapositiva, se les juntó mucho por ser animales de sacrificio y todo eso. Porque si nos remontamos aún más antes de que saliera la figura del demonio europeo americano, estaban los paganos y muchas religiones de prehistóricas y de las primeras civilizaciones hacían sacrificios de ganado y muchos animales de ganado tienen cuernos. Y es algo que vamos a ver en otros de los Es bastante seres curioso, la de verdad. maldad que tienen este elemento. La cola un poco sigue lo mismo de ser como un animal porque se parece mucho a la de ciertos animales de ganado. Y las alas es que los malditos murciélagos son abominables. Y tú cuando ves un ser peludo que se te acerca con alas como esas, te asustas y vas a recordar de esas alas. Es eso, una Claro. de las alas que vamos a ver en representaciones de muchas criaturas mitológicas van a ser las de murciélago, es muy curioso. Y por último, otra representación que al final quería solo poner dos imágenes para no saturar demasiado estas diapositivas, pero otra imagen de demonio muy común sigue teniendo los cuernos y la cola, pero no tiene alas, y lo que lo diferencia es que es peludo, recordando a Ah, la sí, idea de sí. la bestia. Y esto tiene que ver con la idea de la bestia, que es otro concepto del humano, de que todo el humano tiene una bestia dentro, y es otra como justificación de la maldad humana que existía y todo eso. Y es curioso de cómo relacionar al ser humano con las bestias como son los lobos y todo eso, de sanguinarios y todo eso, dando ese aspecto de demonio con pelo en una parte de la historia humana de Europa y América. Claro. Mucho de lo que estoy diciendo no se va a representar en las siguientes que vamos a ver ahora. Pues si quieres podemos pasar a la siguiente. Ah, el diablillo. Esta tiene mucho que ver con el demonio en general. Es un poco los sirvientes de los demonios y todo eso, que son los de menor rango y todo eso, que casi son seres más que están en las fuerzas del mal que ser malvados de por sí, que se les suele representar bastante inocentones o de poca inteligencia, así que llamarlos malvados con su limitado sapiencia es algo más cuestionable, y un poco aquí me da gracia de ver sus primeras interpretaciones así que son demonios de los que justo hablábamos antes, peludos, pero con las alitas y más pequeños y con cara Claro. de retrasado, porque eran retrasados. Bueno, y, con, y con el tiempo ahora la idea más de Diablillo se ha quedado más como algo travieso, malvado, pero tampoco que hace tanto claro. daño. Y allí he puesto Como como de la actual una precisamente pequeñas versión. maldades, ¿no? Sí, sí, de como algo que a lo mejor un demonio es el que te tienta a mata a este, quédate con sus cosas. Y un diablillo es tipo, ¿podrías empujar a esa persona random de la calle para que se caiga? Sería divertido. Claro. Es eso, Y más además es travesuras y típico esto. pensamiento que tenemos todos. Nah. Sí, los pensamientos intrusivos. Y un poco, aunque para la actual elegí uno que sigue pareciendo un poco aterrador, muchas imágenes de Diablillo, si lo buscas, te sale más como un niño con cuernitos, que Sí. es eso, es travieso, pero te parece un mono. De Y es hecho, eso, este se ha de hecho desvirtuado bastante. literalmente es Bart Simpson el de la derecha.
Sí, un poco así. Y es eso, estos son un poco los menos interesantes porque es más sirvientes de otros tipos de Claro. demonios y no son tan principales en analizar la psique de los humanos. Es solo lo mismo pero chiquito. Es algo que nos gusta hacer los humanos, coger algo y volverlo chibi. Hmm. Eso lleva existiendo en toda la historia de la humanidad. No, no lo inventaron los No, Funko Pop, no lo los Labubu, ni inventó nada. Gacha Live. Es eso, los chibis siempre existieron. Por lo tanto, los artistas que tienen comisiones chibi son agentes de los diablillos. Dios Tiene todo mío. el sentido. Pues de Buena estos ya conclusión podemos para la pasar. criatura. Sucubos y Estos incubos. aquí están invertidos. La versión más actual son los de la izquierda y los más clásicos son los de la derecha. No se ve mucho, pero tampoco La verdad es ha que cambiado tanto la imagen. la verdad es que tu PNG está sirviendo bastante para censurar ciertas cosas. No, la imagen no tenía nada raro, tranquilo. Ok, pues ¿qué nos tienes para Y contar? pues estos son muy curiosos y sobre todo voy a tener datos curiosos que voy a decir, pero primero los sucubos se veía como estos seres tentadores, muy bellos pero malvados. Y edgys, como podemos ver a la derecha, de muchos eran ángeles caídos y todo eso, y que curiosamente creo que pasa mucho de que muchos conocerán al sucubo y no tenían ni maldita idea de que existía la versión masculina, porque son demonios sexuales y la gente le gusta Dios mío. mucho la idea de mujer demonio. Sé que tenéis esa fantasía, no me lo podéis negar, porque Dios no mío. conocíais el úncubo y lo sé perfectamente. Conozco a más de Y una un persona que lo refleja bastante cada que jugamos cualquier cosa de fantasía. sí, y un poco eso de que van en parejas y un poco su función va variando según lo que veas, porque estos son demonios bastante genéricos, son demonios sexuales y es un poco un miedo que siempre ha estado en el ser humano, todo lo de la sexualidad, porque muchas veces ha sido tabú, todo el tema de las enfermedades, de los embarazos indeseados Hmm. y todo el tema del sexo durante mucha parte de la humanidad ha tenido sus cosas, ha tenido sus problemas, sus miedos y todo eso. Así que un demonio sexual, como un miedo o como algo depravado, todo el tema de la sexualidad tiene sentido. Porque ha habido muchas épocas de la historia que eran muy puritanas. Y para ser, ya empezando con los datos curiosos que tenemos de estos seres, es que se dice que el sucubo y el uncubo no son dos seres separados, sino que son el mismo. Donde primero, como sucubo, o sea, como femenino, el sucubo se acostará con un varón y además Sí. de extraer su energía vital, extraerá el semen y luego se cambiará su forma a la de un incubo y hará lo mismo con una mujer para dejarla encinta y que tenga descendencia demoníaca. Pero es eso, él no produce semen, sino que lo roba de otro individuo y luego lo utiliza. Esto es O- demonología de verdad. Sé que es un poco gracioso de imaginarse, pero esto es sí. demonología cierta. Ok. Buen dato curioso, la verdad. Y ahora el Creo que me veía segundo más dato tranquilo antes de curioso, saberlo. pues prepárate para el segundo, que creo que incluso te va a dejar más XD. Y es que, como puedes ver, sucubo y incubo son casi la misma palabra, solo cambia la primera sílaba. Sí, el prefijo. Y y se cree que, según viendo todo lo que son las raíces de las palabras y todo eso, y el idioma donde se creó el término del sucubo y el incubo, que no se refieren a una cuestión de género, sino que sucubo significa yacer debajo e incubo significa yacer encima. Lo que dice que estos demonios ser uno u otro, no depende del género, sino si son top o bottom.
Dios mío. Eso es bastante interesante, la verdad, es bastante interesante. Y como tengamos una fan del Omegaverse o cualquier tipo de esas cosas que les gusta mucho, los términos eso como top o bottom y todo eso, creo que les acabo de hacer las delicias para su siguiente historia perturbada. Ay, Dios mío. Y poco más se puede decir de estos seres, es eso, son la depravación, Sí. son la sexualidad y todo eso, Y un sí poco que lo es que cierto dije que de... ni siquiera han variado mucho de sus versiones más clásicas, por lo que se ve, ¿no? Solo Sí, es son eso, es hombres y una mujeres persona guapa, desnudos. sexy, o sea, una persona guapa, sexy, que te atrae físicamente y a lo mejor tiene algún rasgo demoníaco que suelen ocultar o enseñar y todo eso. Ok. Pues pasamos ya a la siguiente y vamos con nuestros queridos otakus, vamos a hablaros Dios. del demonio japonés, el conocido Oni. Y aquí se dice de que si vosotros conocéis al Oni, las características raras del Oni, de los cuernos y esta ropa que lleva mucho con motivo de tigre, Sí. que es muy común de ver, estos tienen sentido porque, igual que decíamos antes, de dónde podría haber sacado el demonio estas características extra, Sí. en el caso de Oni está muy claro de que se dice que los primeros Onis eran eso, mezclas de toros y tigres. Y luego se les fue humanizando hasta la imagen del Oni a la izquierda, que es eso, un señor rojo con cuernos y un taparrabos de tigre. Y aquí lo que quiero Oh, hablar mucho es cómo ha cambiado la imagen del Oni al que tenemos a la derecha, de cómo los Oni ahora están muy de moda, tanto en cultura popular como en animes, que les han vuelto casi humanos, solo que con la piel roja y unos cuernitos y todo eso, y son todos muy guapos. Y un poco de cómo estos son de los demonios que más se han desvirtuado en el sentido de ya no son cosas de maldad, de que te quieren devorar, son sanguinarios, claro. sino tipo, mira, está musculoso, musculoso, es alto y tiene cuernitos. Otra vez no quiero decir nada de que ciertas personas tienen ciertos gustos, pero los tienen. Porque Igual sí todos quería sabemos lo que le preguntar, pasa porque no sé si al lo estoy único. confundiendo, pero que yo sepa, de hecho, el origen de la palabra Oni viene, tipo, traducido literalmente es un ogro, realmente. No sé Sí, si me se equivoco. acerca mucho la traducción al ogro, pero es muy cercano a lo que es más el demonio, aunque sí se le junta con el ogro europeo también, pero por las características de piel y sobre todo el Claro, carácter sanguinario que tiene y de cómo los Onis también tienen la característica de muchos demonios, de poder pasarse por humanos y cosas así. Se claro, puede juntar mucho más con el arquetipo de lo que es eso del demonio maldad más que del ogro. Y un poco quiero hablar de cómo un ser de maldad se ha podido desvirtuar tanto a básicamente hemos pasado de un demonio devora humanos a, mira, tengo una novia tomboy con cuernitos y es roja y alta y musculosa y la quiero mucho. Y esto es, y esto es que y esto Ay, Dios. pasa porque el demonio, además de tener este carácter sanguinario, si sabéis un poco tradiciones así que tienen los japoneses, y eso hay muchos festivales en la actualidad que tienen que ver con la figura del Oni, porque no solo tiene esta imagen tenebrosa, sanguinaria y todo eso, sino que en muchas historias, como la de Momotaro y algunas más, tiene una figura más cómica, más del Claro, malo que apalean, de cómo echan al claro, Oni de los pueblos y todo eso. Y esto se pasa en muchas zonas donde el demonio, las cosas así, se burlan de él y todo eso. Por ejemplo, del demonio y todo eso también hay historias, pero creo que en el caso del Oni, con todo lo que es los teatros kabuki, con las máscaras de Oni, que creo que es lo que más se conoce de los Oni, las máscaras estos, sí, y todo esta teatralidad que tiene esta criatura, por eso ha podido hacer un paso tan grande de criatura de maldad a tipo, mira, es solo una raza más de personas altas, musculosas, claro.
con cuernitos y Como que en un piernas. inicio el pueblo le temía por sus leyendas, lo que se hablaba, sus capacidades, cosas así. Pero al querer tratar de enseñarles esas historias con el teatro y otros medios a las futuras generaciones, acabaron sin querer como desprestigiando su poder y Caricaturizando, eso, no sí. me salía la palabra. Y es eso, yo creo que se ve mucho con lo que le ha afectado mucho a Loni, creo que puedes estar de acuerdo, que le ha hecho mucho daño el anime y los Yo creo videojuegos que a muchas japoneses. cosas en general de lo que vamos a hablar hoy le ha hecho mucho daño al anime. Bueno, mucho daño no. Sí, Mucho daño no, pero de eso se hablará al final. sí. Y es algo que quiero hablar que va a pasar con muchos, de que yo he intentado buscar para la versión actual de Oni una imagen que no sea una Tomboy Oni. Me ha costado encontrar una. Me ha Jolines. costado. Y es que va a haber muchas criaturas, más de las que me gustaría admitir que las criaturas mitológicas, su, su versión actual es una chica haciendo cosplay de la criatura mitológica. La gente está Jolines. muy horny. Muy horny. Extremadamente horny. Creo que, Y creo quieren que tumbarse criaturas. lo dices por experiencia. Voy pasando a la siguiente. Dijin. Tijin, estos son los demonios árabes hebreos, son de las primeras iteraciones que tenemos de maldad. Y estos son curiosos porque no los puse en el otro apartado, pero tienen un solapamiento un poco con una categoría que vamos a ver después, que son también, además de demonios maldad, elementos, son elementales. Y son como la Sí, visión de los elementos más caótica, más malvada, de cómo los elementos están fuera del control de los humanos, porque ahí eran un poco los inicios de la humanidad donde se veía eso, se veía todo con más miedo de no entender. El fuego, sobre todo, es un elemento muy común en los Dijin. Los Dijin hay muchos que se caracterizan por ser eso, por ser fuego. Y curiosamente es eso, de cómo la idea de estos seres es eso, de que son elementales, que tienen todo lo... Eso también, para que entendáis más a esta criatura, es básicamente los genios. Los genios, pero sí son claro. malvados. Toda la idea del genio que tenemos actualmente fue un derivado del Dijin, donde le quitaron la gracia que tenían los de Yen, que sí conceden deseos, pero los retuercen mucho para causar caos y todo eso. Claro. En ese sentido Es son bastante parecidos al funcionar del demonio más clásico, ¿no? De los sí, tratos sí, y demás con del doble... deseo y que se te vuelva en la cara y todo eso, y los juegos de palabras y todo Claro, eso, exactamente. Y es eso, de Jin, su historia ha sido básicamente de ser estos demonios elementales, ancestrales, superpoderosos, en la antigua tradición hebrea y árabe, para pasar a luego por Disney a que conozcamos a los genios, y ahí más actualmente porque de dicen, hecho sí te ya iba a nos estamos preguntar si... hablando de los genios, vamos a volver al genio gracioso, que es el genio que tuerce deseos y todo eso, porque sí, tenemos ejemplos de genios, y los genios depende si jugar un poco la idea del Dijin de malinterpretar un poco los deseos, pero no son tan malvados. Y un poco Claro, la razón por la que conocemos a los genios es por Disney. Y luego hay muchas series que os puedo dar mucho más ejemplos de Dijin que de genios, porque por ejemplo, un malo de Lego Ninjago era un Dijin. Hoppa de Pokémon está basado en los Dijin, porque su forma contenida es un genio y su forma no contenida, o sea, desatada, es un Dijin. Y tengo algún ejemplo cielos. más, solo que ahora mismo no me ve. Por ejemplo, Jafar, igual que el genio de Disney sería el genio bueno, Jafar está basado en los Dijin más clásicos. Y es eso, de cómo hicimos un comeback a... Lo interesante es el ser malvado que coge los deseos y los tuerce. Y es una cosa entendible de cómo los humanos, como ya hemos hablado con los demonios, somos gente que deseamos mucho y los deseos se pervierten, y por eso Claro, es algo que tienen mucho las criaturas de maldad y los demonios y todo eso, que juegan mucho con cómo se pervierten los deseos. Y un poco los DJs son
la última consecuencia de eso, de cómo lo que deseaba se permitió y ahora te vuelve a la cara. Y es un poco curas de humildad y todo eso, pero la cura de humildad posiblemente te acabe matando. Aquí no es como las historias actuales que simplemente te Claro. llevas el rapapolvo y sigues adelante con la lección aprendida. En la antigüedad, aprender la lección era te mueres. Como debe ser. De hecho, iba a Y preguntarte de si al buscar has tenido problemas en sentido de que tienen normalmente un aspecto como... No me sale la palabra, pero porque no es predeterminado, sino un sí, aspecto definido con la piel azul y sus ropajes eh, más clásicos y demás. los DJs son los más que pueden variar más en aspecto porque además de ser entidad de maldad, son más abstractos que los que hemos visto Claro, anteriormente y sobre todo son elementales, así que pueden estar muy relacionados a un elemento y por eso será a lo mejor una masa de fuego, tener a lo mejor claro, cuernos como más demonios, estos varían mucho más en forma, ser cosas de humo, estos son mucho más variables en su claro, forma, sobre todo la versión más clásica, la versión más actual, un poco por el genio y algunas interpretaciones más, son más la idea de el ser barbón, de piel azul, que está compuesto por humo, sí, en parte que cambia entre su forma de ser humano a humo y todo eso. sí, Pero es eso, en la antigüedad eran más generales porque es eso, son más ancestrales. Los Dijin vienen mucho del caos primordial, que es algo que voy a hablar con otra categoría de cómo el caos primordial que venía antes del orden es malvado y cómo su sola presencia y cómo intervienen ya pervierten la creación que vino después del caos del que nacieron ellos. Y por ejemplo, si queréis buscar un ejemplo para ver las variedades que se les puede dar a los Dijin y todo eso, un proyecto muy chulo que conozco sobre Dijin es Dijin Hunter o algo así, si mal no recuerdo. Si me estoy equivocando con el nombre, que creo que es ese, lo estoy buscando ahora, que es lo bueno que va a tener, las bondades que vamos a tener con la edición de eh, 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 que es lo que decíamos de poder cortar estas sí. partes y todo eso. Y vale, no es Dijin, es solo Jin, pero es eso. La Jin. D de principio a veces es muda y a veces no. Y aquí es Jin Hunter, es un proyecto de un videojuego, pero también es un world building que está haciendo un señor él solo y es genial y ahí juega mucho con la idea esta más clásica del Dijin como seres de caos primordial que son casi Lovecraftianos, que esto es muy Lovecraftiano pero de la antigüedad, de cómo son seres del Sí. caos, de elementos y todo eso. Ok, está bastante interesante, la verdad. Y con esto quiero hablar un poco más, que me lo salté un poco con los demonios y a lo mejor lo debería haber mencionado un poco más si pasa lo mismo con esto, de que los demonios y todos estos que vamos a ver de la maldad juegan mucho con las reglas, con los contratos, con las palabras. Las palabras eran muy importantes en la Sí, me, antigüedad me para estoy todo lo dando que la cuenta mafia. que internacionalmente parece que todas las culturas coincidieron en que los estafadores y vendehumos son la peor escoria que existe. Sí, de cómo te engañan y todo eso, pero es eso. Porque mucha de la idea de que tenemos de la creación, sobre todo en las cosmologías más antiguas, incluso en la Grecia, es que los significados de las palabras tienen importancia, por eso las raíces de las palabras y cómo expresa las cosas, de cómo todos estos entes de bondad que hemos estado viendo juegan con las palabras, Sí, buscan tu ser, que es tu nombre, en parte lo que buscan son los nombres en las más antiguas, porque eso representaba el alma, la esencia de una persona, el nombre. Y por ejemplo, todos estos seres que hemos visto se pueden subyugar si conoces su verdadero nombre. Y es un poco lo que usaban mucho para la magia de la antigüedad, que es
la magia se creó, los fundamentos de la magia más antiguos es conocer el verdadero nombre de las cosas, porque conocer esos nombres te da entendimiento y por tanto control sobre la Claro, cosa. claro. Y por eso los Dijin, sobre todos estos, y los demonios también en parte, son seres tan capaces de hacer magias y manipular cosas, porque tienen estos tipos de conocimientos. Y por tanto ser esto es malvado. Otros que tenemos que tirar a la hoguera por Por diabólicos y brujería. todo eso. Exactamente. Mujer que sabe leer, lo siento, vamos a la hoguera. Estás haciendo Vamos a la actitudes hoguera, que hace satánicas. mucho fresquito. Ok, paso. Pues con esto podemos pasar a la siguiente, ¿sí? Vale, Asura. pasamos al otro tipo de maldad. Este lo conoceréis por persona o también por un rap de Keyblade, que es de un juego que nadie ha jugado, pero todos conocemos por el raid de rap de Keyblade, que es un señor de pelo blanco con seis Sí, brazos. sí. Eh, Que nadie sabe el nombre del juego, pero todos, si nos enseñan una imagen, sabemos de qué hablan, porque es el juego de los Quick Time Events tan conocido. No voy a buscar el nombre porque no hace falta saber el Es nombre de que su juego. ¿Sabéis del que se digo? llamaba algo en plan como la culpa de Asura Asura. Grat. Sí, Asura La Wrath. ira de Asura, pero dicho en inglés, porque a veces me cuesta decirlo y pronunciar en inglés, así que es algo como Asura Grat o Sí, algo así. sí, sí. Igual que los seres de maldad que hemos visto hasta ahora eran manipulativos y a veces sanguinarios, estos son los sanguinarios. Estos son los que odian la creación pero no quieren pervertirla, se la quieren cargar directamente. Son la maldad violenta, no la maldad más manipulativa, más ruin, corrompedora. Esta Claro. es la maldad de ira, la maldad de asesinato, la maldad que justifica cómo un semejante puede matar a un semejante. Si Son seres hablábamos que han antes nacido de que la para inteligencia es destruir. malvada, ahora hablamos de que los músculos son malvados. Exactamente. Y tener más de una cabeza. Si tenéis más de una cabeza, son malos. A ver, Así que eso tiene Benten sentido. tiene al alien cuatro brazos. Benten es diabólico. Me da mucha Claro. gracia porque lo he hecho a posta de cómo en muchas comunidades todo lo que eran las series de los 2010 y todo eso, muchos predicadores decían que eran del diablo. Dios mío. Y de estos tengo poco que decir. Estos se ven en dos. Los asuras son indios y también se Se ven nota. en... También una versión más simple también se ve en otras mitologías asiáticas de un nombre similar y son Sí, dioses te iba a menores que decir nacen para la guerra. que Los esto de asuras son aquí, criaturas de la cara guerra. así, parece. Las máscaras de los de la izquierda son muy de cultura asiática Sí, se ven más en que una más india. partes que solo en India. En muchos países de Asia tienen esta criatura que son dioses menores que han nacido para la guerra. Y un poco es la idea de esto de cómo se pervierte Claro, la divinidad con algo como es la guerra. Porque creo que uno de los actos más de maldad que existe en la historia es la guerra, que es matar a semejantes por razones que deciden unos pocos y los que tienen que luchar la guerra no entienden. Es un acto tan cruel y todo eso que es normal que tengamos criaturas de maldad que estén tan ligados a lo que es la guerra. ya veo. Eh, y de estos Eh, tengo poca cosa. Estos tienen mucha representación en general, claro, principalmente no tanto por la triple cabeza, sino por la multitud de brazos. Están de muchos sitios porque mola ver un, 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 un animu con un personaje con múltiples brazos que tiene un montón de armas, que pelea usando cuatro brazos a la vez. Y claro. también se ven videojuegos y todo eso. ¿Y para qué mentirnos? Excepto por los de las tres cabezas, estos son muy chulos en aspecto. Solo mira la Ciertamente, estatua de Asuna que ciertamente. tenemos a la izquierda. Impone. Aunque las tres cabezas que es un poco más silly. Claro. Ok, pues pasó. Ujú.
Rakshasa. Raksasa, perdón. Estos también son asiáticos y tienen, creo que se puede ver mucho por la imagen de la izquierda. Aquí están Sí, invertidos, el de la derecha es la más clásica y la de la izquierda la más actual. Y un sí. poco un dato que quiero dar de estos es que también son deidades corrompidas, guerreras y todo eso. Y que el Rakshasa fue la inspiración para una de las razas furries de D&D por antonomasia. ¿Sabes cuál digo, verdad? No, Los Tabasi, los porque tapas. son una muy conocida de D&D, que su gracia es eso, ser... En ediciones pasadas eran como estos que solo tenían cabezas de leopardo, de animales parecidos, pero solo Ah, furries por vale, sí, sí, sí. antonomasia Se me había de olvidado. D&D. Y también esto acabó en Skyrim, que vino de D&D, lo mismo, y es eso. Claro, Todo medio furro que justamente tiene cabeza de guepardo, viene referenciado de esta criatura. Como el luchador este libre de Tekken que tiene cabeza de leopardo, viene de esto. Y muchos tienen que ver eso, con la cabeza de leopardo viene de aquí. Y es una imagen que se ha visto un montón. De tipo, mucha gente, si habéis visto eso, preguntaréis, ¿por qué tiene cabeza de leopardo? Pues viene de aquí. Y de este no tengo mucho más que decir porque al igual que el anterior es eso, es una deidad claro. menor, guerrera, sanguinaria y todo eso. Y esto poco más. Esta es una buenísima rola. 1, 2.